Estamos de vuelta para contarles que el Consejo Constitucional ya aprobó la propuesta de Carta Magna que va a tener que ser entregada al presidente de la República y luego plebiscitada en diciembre próximo. Y a esta hora queremos conversar con Domingo Lovera, integrante de la comisión experta que participó en la elaboración de esta propuesta. ¿Cómo está, Domingo? Buenos días. Hola, Karina, buenos días. Lo primero es saber cómo definiría usted la propuesta de constitución que emanó del Consejo Constitucional después del trabajo que hicieron ustedes también. A ver, Karina, yo lo he dicho varias veces, esta es una propuesta, es cosa de mirar la votación del día de ayer por la tarde, es una propuesta aprobada por las derechas principalmente, redactada por las derechas y que por lo tanto, cuando uno la examina con detención, ofrece, yo diría, y esto es lo preocupante, me parece a mí, tanto un plan moral como una propuesta política que pertenece lamentablemente, creo yo, para el país, ¿no? A un solo sector, lo que hace que la propuesta constitucional finalmente sea una, yo diría, unilateral. Ahora, ¿qué faltó? Porque aquí teníamos también ayer declaraciones del ministro Elizalde diciendo que una constitución tiene que ser un espacio de encuentro y quizás se debió haber hecho un esfuerzo mayor. ¿Usted cree que fue el esfuerzo lo que faltó aquí, un esfuerzo mayor, o realmente se hizo el esfuerzo y no hubo disposición, o primó lo mismo que había pasado en la instancia anterior, ¿no es cierto? Que primaron los cuoteos políticos, la cantidad de integrantes, en este caso del Consejo Constitucional, que eran de un sector político muy marcado, ¿no? A ver, Karina, claro, yo distinguiría dos etapas del trabajo de este proceso. Una primera, que fue el trabajo que nos correspondió a nosotras y nosotros en la comisión Sí. experta. Efectivamente, nos encontrábamos, por decirlo de alguna forma, empatados en dos grandes bloques y donde además hubo una disposición, una actitud diferente, que yo creo que descansaba, como tú bien indicas, en la experiencia recién pasada, ¿no? No parecía aconsejable tratar de avanzar en una propuesta constitucional que solamente reflejara las aspiraciones de un sector de la población, ¿no? Esto fue lo que no le hizo sentido al pueblo de Chile el año 2022. Y luego vino una etapa del Consejo donde yo creo que efectivamente se replicaron parte importante de estos mismos vicios, es decir, hubo una mayoría que impuso su visión y que hoy día muestra un texto que yo creo que tiene exactamente las mismas características que tuvo en su momento, ¿no?, la propuesta de nueva constitución, solo que hacia el otro lado. Es Mm. maximalista, es de detalle, es programática y representa la visión de un solo sector, lo que hace que sea un pacto social que desde el inicio, en caso de aprobarse, yo espero que no, nazca tambaleando. Ahora, esto, ¿por qué se llega al mismo resultado dos veces? Ya más quizá en el terreno sociológico, ¿no? Porque yo creo que esto nos va a definir como país de aquí en adelante, lamentablemente, por la cantidad de recursos gastados, por la cantidad de recursos invertidos en dos oportunidades, por tratar de hacer el esfuerzo de generar un texto de consenso en dos oportunidades y que se produzca el mismo efecto, pero para lados contrarios. ¿Por qué cree que se llega a esto aquí en nuestro país? Es un buen punto, Karina, una buena pregunta y es difícil de responderla en tan breve tiempo, pero yo diría que aquí hay cuestiones tanto de diseño, por eso yo enfatizaba mucho la forma en que estuvo compuesta la comisión experta al principio, como de actitud, ¿no? Desde el punto de vista del diseño, uno podría preguntar si acaso las decisiones que se tomaron al momento de configurar este proceso son las más adecuadas. Déjame darte un solo ejemplo. Sí. Mientras se discutía esta reforma, una de las cuestiones que se logró advertir fue que durante la experiencia pasada, este quórum de 2/3 para aprobar las normas, no sé si tú recuerdas, hizo Sí. imposible acuerdos extendidos entre, yo diría, los representantes del mundo de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Porque no daban los votos para lograr los 2/3. Ni toda la derecha partidista, ni toda la centro izquierda e izquierda que pertenecía a partidos políticos reunidos lograban los 2/3. Entonces ahora se rebajó a 3/5, acogiendo de alguna forma lo que había sido esa experiencia. Pero así como la vez pasada nadie previó que la derecha, por ejemplo, no iba a tener un tercio para poder parar algunas propuestas que no fueran de su agrado, cuando se rebaja ahora el quórum a los 3/5, tampoco nadie previó que a un sector político, republicanos particularmente, le iba a ir del modo en que le fue en las elecciones. Entonces, esta rebaja de 3/5 que se hizo para favorecer los acuerdos extendidos terminó entregándole, sin embargo, la pelota a un solo sector. Entonces, hay cuestiones, Karina, de diseño que habrá que ir masticando en el futuro para
para que otros países también aprendan, ¿cierto? No tiene que ver solamente con la experiencia chilena. Y creo yo también, Karina, que es muy importante insistir en la cuestión de la actitud, ¿no? Es distinto llegar a una mesa de conversación con la disposición de escuchar a otros y a otras y dejarse seducir por los argumentos que llegar diciendo aquí no va a haber acuerdo, nosotros ganamos y la música la vamos a colocar nosotros desde este lado de la mesa. Ahora, si tuviéramos una visión un tanto optimista para buscarle un lado positivo a todo el proceso, que no ha estado exento de críticas, quizá la conformación del comité de expertos sí es un elemento a considerar y a destacar, ¿no? En términos del aporte que hicieron y del ambiente que había para poder debatir propuestas. Quizás no en las atribuciones que tenían, porque quedó la sensación de que en definitiva tampoco la comisión de expertos tenía mayor poder para poder revertir lo que había pasado en el Consejo, ¿no? Llevas toda la razón respecto a lo último y sobre lo primero, claro, hablo de cerca, ¿no? Viene de cerca la Mm. recomendación, como suele No, pero por decirse. último, fue parte desde adentro y lo puede contar, ¿no? Respecto del ambiente. Totalmente, Karina, y por eso yo insisto, había una cuestión de diseño que dejaba a ningún, digamos, ningún equipo podía tomar la pelota y llevársela para la casa en la comisión experta. Mm. Y eso hizo necesario el poder y el tener que conversar, el tener que dialogar para poder llegar a los acuerdos que finalmente llegamos. Ojo, es súper importante, nadie tenía la posibilidad de llevarse la pelota para la casa y aún así, sin tener la mayoría, es decir, necesitando los votos de la otra parte para poder acordar normas, acordamos un texto de propuesta de constitución completo, completo. Entonces, ¿por qué fue posible eso? Porque también hubo una cierta actitud de entender que en la estela de lo que había sido el proceso anterior no estaba el horno para bollos, es decir, no estaba el momento político como para intentar que un solo sector tomara la decisión por sí y ante sí. Yo creo que la gran lección, Karina, del proceso anterior, y espero que sea también la gran lección de este proceso, es que una democracia estable como la chilena, con sus ripios propios en materia de estabilidad económica, en materia de preocupaciones que para la gente son muy sentidas, pero siendo una democracia estable, no puede darse el lujo de darse una constitución sin que exista tras ella un pacto transversal. Eso yo creo que es lo único que en verdad va a poder asegurar estabilidad a futuro, que las distintas fuerzas políticas estén detrás de esta propuesta que está a la base de la forma en que se configura nuestra comunidad política. Y a la luz de lo que pasó, yo sé que todos somos generales después de la batalla, ¿no? Lamentablemente se hacen los análisis después, pero ¿hubiera sido mejor que el Consejo Constitucional tuviera representantes, una cantidad de representantes definida por cada sector político, así como se configuró el Consejo de Expertos, por ejemplo? Bueno, es una pregunta súper interesante, Karina. Yo creo que por los tiempos que corren, más allá de si estas han sido demandas de la izquierda, del centro, de la derecha, me parece a mí que es imposible, aunque tiene sus críticas, ¿no? Pero que es imposible no pensar que una propuesta constitucional va a tener una validación popular finalmente, ya sea en forma de un plebiscito, ya sea en forma de la elección de parte de los integrantes del órgano. Pero lo cierto es que hay otras propuestas en el mundo donde los órganos de, digámoslo así, que han redactado las propuestas constitucionales y que han terminado siendo exitosas en términos de su legitimidad. Estoy pensando en Sudáfrica, estoy pensando en la experiencia brasilera, estoy pensando en la Mm. experiencia española. No han sido órganos completamente electos y yo creo que esto es algo, al menos yo que me dedico al derecho constitucional y que después de esto vuelvo a la academia, ¿no? Con la tranquilidad que la academia brinda, voy a seguir masticando, créeme que por mucho tiempo para ver qué pasó acá y qué ha pasado durante estos últimos años. Sí, porque queda la sensación de que al haber tenido un número definido por cada sector, necesariamente hubieran tenido que llegar a un acuerdo. Sí o sí, negociar y cada uno flexibilizar su postura, ¿no? Que es lo que pasó en el comité de expertos. Totalmente, y eso es lo que hizo, fíjate Karina, que hay una distinción, quizás no tanto en el número de palabras, que sí la hay, y no tanto en el número de detalles, que también los hay, entre la propuesta de la Comisión Experta y el Consejo, sino que más bien es cuáles son los detalles y cuáles son esos agregados que se incorporaron en el Consejo. Porque déjame darte un ejemplo que es el elefante en la habitación, los derechos a elegir, tanto en salud como en seguridad social. El que tú incorpores esa expresión, como lo hizo el Consejo Constitucional, define políticas públicas a futuro, es decir,
cierra un poco la cancha de juego que va a tener el Congreso Nacional. Y nos parece a nosotras y a nosotros que en la Comisión Experta se logró un mejor trabajo en ese sentido al no tomar decisiones de política pública y habilitando, esto es lo que buscamos siempre, para que la legislatura fuera la que se encargara de ir detallando estos distintos aspectos de la política pública. Con la propuesta del Consejo, no solo en ese ámbito, sino que en muchos otros, hay decisiones de política pública que van a hacer que el Congreso Nacional sea estéril para conversar, discutir, ojo, alternativas de política pública que pueden ser razonables para mejorar las pensiones de la gente, para mejorar la salud de las personas, para estimular el derecho a la educación. Esas alternativas no van a estar disponibles porque el texto va a estar de antemano tomando una decisión en vez de nosotras y nosotros y nuestras representantes. Y en base a lo que usted mencionaba al principio de esta entrevista, ¿a usted le parece que esta propuesta de nueva constitución lo que hizo fue preparar, la elabora mayoritariamente un sector del Consejo Constitucional para preparar el camino ante un eventual gobierno? Mire, yo no diría, para ser súper responsable, Karina, yo no creo que toda la propuesta constitucional haya sido una que se elaboró teniendo a la vista el hecho de que vayan a ser un gobierno futuro. Yo creo que sí hay algunos, ¿no? Algunas regulaciones en las que se le refuerzan las atribuciones al presidente de la República y uno podría pensar que efectivamente eso se hizo mirando el eventual triunfo de la derecha en una próxima elección presidencial. Pero yo creo, Karina, que esto es lo más importante. Más allá de si van a ser o no gobierno en el futuro, lo preocupante y lo peligroso de esta propuesta es que es una propuesta que incluso si no fueran gobierno, y esto es lo relevante, incluso si no fueran gobierno en la próxima elección, va a dejar sus ideas instaladas a nivel constitucional, haciendo estéril el esfuerzo de un próximo gobierno o de un próximo Congreso, aunque no fuera de sus ideas. Y eso yo creo que es lo más preocupante. ¿Y es peor que la constitución que tenemos ahora? Yo no tengo ninguna duda, Karina, sobre eso. Hay propuestas, yo diría, en el ámbito moral, ¿no? Que son más conservadoras de las que están contenidas en el texto de 1980. Karina, si uno lee este texto, y esto es lo que yo le pediría a la gente, ¿no? Si uno lee este texto, en vez de encontrarse allí con reivindicaciones que permitan favorecer la igualdad, que permitan favorecer la libertad de las personas, que permitan favorecer la educación, las pensiones, la salud, que han sido demandas que han estado puestas sobre la mesa, lo que yo veo en esta propuesta es, si yo viniera de Marte, ¿no? Y la leyera, diría algo así como, mira, a la gente en Chile parece que la persiguen por rezar. ¿No? Parece que a la gente en Chile le quitan a sus hijos y a sus hijas y no les dejan elegir cuál es el colegio en el que sus hijos van a estudiar. Hay todo un plan, yo diría, moral detrás de esta propuesta que yo creo que no se aviene con los tiempos. Y en la parte política hay toda una filosofía política antiestatal que es particularmente peligrosa, Karina, si tú te fijas en lo siguiente. Esta propuesta deja para las personas bien situadas las reglas del juego tal como están y algo favorecidas. Alguien que puede pagar educación privada la va a poder seguir pagando y va a estar protegida, lo mismo con pensiones, lo mismo con salud. El resto de las personas que no pueda proveerse por su bolsillo ni seguridad social, ni educación, ni salud, tiene que descansar en el Estado a través de sus rentas generales. Y esta es una propuesta que yo creo que apunta a desfinanciar al Estado, a constreñir el Estado en la provisión de esos bienes y que en el mediano plazo va de nuevo a generar una crisis de inestabilidad. Yo no tengo duda de eso. Y ante un eventual rechazo de esta propuesta, ¿usted cree que sería bueno embarcarse en un tercer intento? Karina, mira, las autoridades hoy día han dicho que no hay ninguna posibilidad respecto a eso. ¿Mm? Los representantes de los partidos políticos de las derechas también han insistido que esa puerta está cerrada. Y yo hago mía las palabras de la comisionada Antonia Rivas, que ha dicho que terminado este proceso el 17 de diciembre conviene tomarse lo que ella llamó vacaciones constitucionales. Yo creo que ya después de estos largos años, que en alguna forma se han extendido por la pandemia, ¿no? Pero Sí. luego de estos largos años de discusión constitucional, es bueno que paremos un poco, reflexionemos y nos hagamos las preguntas de si es necesario hacer algo con lo que quede de constitución, sea la actualmente vigente o sea esta propuesta que yo espero que no se apruebe en diciembre. Ahora, se lo pregunto porque además esto pudiera ser resorte también de algún sector político que llegue al poder más adelante también. O sea, las autoridades actuales son las que están diciendo que no es viable un esfuerzo en este gobierno, ¿no? Pero más adelante es posible que a lo mejor después de esta reflexión se puedan hacer los cambios necesarios, sobre todo porque hoy día la gran pregunta también es en qué medida hay piso para poder avanzar en las grandes reformas que necesita nuestro país
como la reforma a las pensiones, la reforma tributaria y una serie de reformas que pudieran ser consecuencia de un cambio constitucional, ¿no? Totalmente de acuerdo, Karina. Yo insisto, yo lo que veo es que no hay agua en esa piscina política Mm. para embarcarse en un tercer proyecto constitucional, pero más relevante creo que es lo que dices tú en la primera parte de tu pregunta, Karina. Cuando se impone el texto de 1980, por la forma en que se impone, que por supuesto es inaceptable, pero sobre todo por el perfil de la propuesta, de nuevo, una propuesta que viene desde un solo sector, desde el día uno, como digo, hubo oposición a esa constitución. Y es una constitución que en parte por esa posición, no solo por ello, sino que también fue una mala propuesta igual que esta, ¿no? Nunca logró afianzarse en la legitimidad, nunca se ganó, digámoslo así, un lugar en el corazón de los chilenos y de las chilenas. Entonces yo diría, más allá de si esto es la propuesta de algún partido o de alguna coalición, lo preocupante, y ese es justamente el llamado que estuvimos haciendo constantemente, es que una propuesta que no descanse en un pacto transversal va a estar siempre, siempre sujeta a embates de aquellos que y aquellas que no se vieron, ojo, no solo no reflejados en la propuesta, sino que excluidos en sus ideas de una futura eventual política pública. Ahora, si es que se pensaran hacer cambios, a lo mejor también la vía es buscar cambios a la actual constitución, pero cambios que sean reales, no cambios constitucionales que eran lo que se había planteado al principio. O sea, volver al origen. Súper de acuerdo, Karina. De hecho, mira, yo que hablo a modo personal, pero también creo que represento parte importante de la reflexión que se ha estado dando desde la izquierda en este tema, una reflexión muy en caliente por los tiempos Mm. que tuvimos, ¿no? El plebiscito del rechazo fue en septiembre del 2022, empezaron inmediatamente las conversaciones y ya en enero, marzo, estábamos embarcados en en este nuevo proceso, ¿no? Yo creo que una reflexión en caliente, pero a estas alturas un poquito ya más masticada, es que es un error. Es un error, yo también lo he escuchado en alguna gente de la derecha, solo que hoy día no pueden decirlo públicamente, obviamente. Ujú. Es un error pensar que en la Constitución es el lugar donde uno va a lograr colocar todas las aspiraciones. Uno debería esperar que esa Constitución, y por eso insistimos desde el día uno sobre esto, debiera construir sólidos procedimientos, permitir la gobernabilidad, estimular, ¿no?, el procesamiento de los desacuerdos y habilitar la política al futuro. Y esto es lo que esta Constitución, creo yo, no permite. Una constitución, una buena constitución es una que es habilitante en la medida en que permite que convivamos, a pesar de las diferencias radicales que tenemos las personas en la forma en que vemos el mundo, que podamos tomar decisiones y que tenga sentido para las personas involucrarse en la vida pública y en la política. Esto es lo que le da significancia al hecho que vayamos a votar, el hecho que presentemos candidatas y candidatos, que nos la juguemos por un proyecto político, es que podamos luego realizarlo en un entorno, como digo, procedimental, de procedimientos públicos que son indisponibles para las personas y, por supuesto, en el marco de un respeto a los derechos fundamentales. Domingo Lovera, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana en Televisión Noticias y, por supuesto, permanecemos muy atentos al resultado de este plebiscito que hasta ahora es incierto, pero sin duda con este sello, ¿no? De todas maneras, este proceso va a quedar inscrito en la historia como uno de los procesos más complejos y con resultado más inesperado que se ha producido en el último tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros conversando esta mañana. Gracias a ustedes, Karina, que estén bien. Vamos